¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña en estos días en que debemos de seguir en casa. Bueno, en estos tiempos de la pandemia, la realidad no deja de sobresaltarnos. En medio de esta crisis sanitaria, la peor en 100 años, la del coronavirus, después de la gripe española de 1918 y 19, sumidos en una de las crisis económicas y financieras más profundas de las que se tiene memoria después de la crisis de 1929, Estados Unidos nos sorprende con una serie de manifestaciones de costa a costa y de frontera a frontera. La razón, la muerte de un afroamericano en Minneapolis, de George Floyd, a manos de un policía blanco que lo detuvo, junto con otros compañeros de la policía de Minneapolis, le pusieron la rodilla en el cuello y a pesar de que él le suplicaba que se estaba muriendo, que no podía respirar, no les importó y pues murió por asfixia. Estas manifestaciones en todos los Estados Unidos nos recuerdan que el racismo, la herida del racismo y de la esclavitud no ha sido sanada, no ha sido borrada en los Estados Unidos. La esclavitud es una de las aberraciones, de los más grandes errores, de una de las grandes vergüenzas en la historia de la humanidad. Ir al África a capturar como animales, como bestias, a los africanos para traerlos como esclavos a América, a los Estados Unidos y a otras partes del mundo. Cazarlos como animales, separarlos de sus familias, de sus comunidades, de sus abuelas, de sus padres, de sus hermanos, para transportarlos de una manera cruel a lo largo de los desiertos, de los océanos, para finalmente acabar en manos de un amo, de un dueño que los trataba como animales, que podía disponer de ellos, que podía golpearlos, vejarlos, que podía venderlos en el momento en que él quisiera, explotarlos e incluso quitarles la vida. Esa es una de las grandes aberraciones de la que todavía debe darnos vergüenza. Esos tiempos de esclavitud, fíjese usted, nos recuerdan a lo que hoy pasa en las granjas modernas de gallinas, de pollos, de cerdos, de reses. Porque así eran tratados los esclavos, eran considerados como animales. Y en esas granjas de hoy, que nos recuerdan a la esclavitud, se separa a las crías de sus madres en cuanto nacen para engordarlas y luego venderlas o sacrificarlas. Todo lo que se vivió en los años 50, 60, todavía en los Estados Unidos, donde los afroamericanos no podían ir adelante de un autobús o no podían ir a un bebedero a donde tomaban agua los blancos, debe de avergonzarnos. Por eso digo, la esclavitud, la discriminación, el racismo es una herida que persiste en los Estados Unidos y es explicable todas estas protestas y manifestaciones indignantes y sobre todo la actitud estúpida, por decirlo menos, del presidente de los Estados Unidos que quiere echarles al ejército, ahora sí, a los manifestantes en la Unión Americana. Ojalá que esta chispa de protestas pare ahí y que se reconozca que la discriminación y el agravio que se tiene contra las poblaciones que no son blancas, incluyendo las latinas, debe de reconsiderarse, debe analizarse, debe pensarse. Hoy quiero compartir con usted lo que dijo
el reverendo Martin Luther King aquel 28 de agosto de 1963. Casi al inicio de su discurso dijo: pero 100 años después de haberse aprobado incluso la Constitución de los Estados Unidos y la abolición de la esclavitud, pero 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. 1963. Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad policial. Hoy las nuevas tecnologías, las redes sociales, nos han puesto de manifiesto lo que decía Martin Luther King en 1963, hace casi 60 años. La brutalidad policíaca, que aún está viva, que la viven diario todos los que no son de raza blanca en los Estados Unidos.